Hola chicos, espero se encuentren bien. Bueno, para el día de hoy nos están diciendo que realicemos el siguiente ejercicio. Dice, las gráficas de f y g están dadas. La gráfica de f es la que tenemos en el costado izquierdo. Esta es la gráfica de f y la gráfica de g. Me dice, utilice estas para evaluar cada límite si es que existe y si no, explique por qué no existe. Bueno, entonces vamos a resolver el numeral A. ¿Qué nos dice el numeral? Dice, evalúe el límite cuando x tiende a 2 de f de x menos g de x. Entonces tengo que encontrar dos límites para poder hacer esa operación. El primer límite que debo encontrar es el siguiente. Tengo que encontrar el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Tengo que encontrar el límite cuando x tiende a 2 de g de x. ¿Listo? Entonces, para encontrar el límite de f de x cuando x tiende a 2, tengo que remitirme a esta gráfica de acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es resaltar la zona que me interesa. La zona que me interesa es la zona cercana al punto x igual a 2. Entonces, al punto x igual a 2 es toda esta zona. O sea, la zona que está alrededor de este punto. Aquí está x igual a 2. Esta es la zona. Voy a agrandar un poquito más la zona para que veas qué es lo que yo tengo que analizar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para que el límite exista, tengo que calcular dos límites. El límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho. Entonces empecemos con el primero. Límite lateral derecho para la función f de x. ¿Qué quiere decir eso? Que en cercanías de esa región yo voy a coger la función y me voy a ir por la lineecita roja hasta cuando llegue al punto x igual a 2. Cuando llegue ahí, me voy a ir hacia el eje vertical y voy a leer el valor que aparece acá. Entonces, como estamos de escala una unidad, un cuadrito, pues ahí claramente vemos que es 2. El límite lateral derecho es 2. Ahora, el límite lateral izquierdo es 2, perdón. El límite lateral derecho, me vengo por la derecha y llego también al punto y observo que también es 2. Como estos dos límites son iguales, puedo decir que el límite de la función en el punto que me dicen es 2 y existe. ¿Listo? Hay que tener en cuenta una cosa. ¿Cuál es el valor de la función en 2? Entonces, si me piden hallar el valor de la función en 2, ¿cierto? Que es otra cosa distinta. El valor de la función en 2 es pares en 2, en el punto x igual a 2, y busque el punto donde está chocando. En este caso estoy chocando en este valor. Entonces me voy por el eje vertical y voy a llegar a que f en el punto x igual a 2 vale 1. Ese es el valor de la función en 2, es decir, la imagen que tiene el x igual a 2 tiene como imagen el punto 1. Ahora, para el segundo límite. Entonces, límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho. Entonces, ahora me voy a la gráfica de G, perdón. Vamos a mirar la gráfica de f, de G, y nos vamos a ubicar en el punto que nos dicen x igual a 2. O sea, el punto x igual a 2 es toda esta región es la que me interesa. Esta región, las cercanías a x igual a 2, es la región que me interesa. Entonces, voy a acercarme por la izquierda de la función hacia el punto que me dicen que es x igual a 2. Si me acerco por la izquierda, vengo por este caminito y llego acá y me devuelvo a buscar el valor vertical. Que aquí está el 2. Entonces, ¿qué valor obtengo? 0. Ahora, por la derecha, me vengo por el caminito y llego al x igual a 2 y también obtengo 0. Estos dos límites son iguales. Luego,
el valor del límite es 0. Ahora miremos cuál es el valor de la función, g, perdón, en 0. Pues el valor de la función en 0, ya lo vamos a mirar, vamos a borrar lo que miramos acá. El valor de la función en 0 es, párese en el punto x igual a 2. Es el punto x igual a 2. Tocó la gráfica en 0, porque mire, está en el eje vertical igual a 0. En este caso, los tres valores son iguales y son iguales en el límite. Bueno, pero para nuestro ejercicio, lo que nos interesa es estas dos operaciones. Listo. Entonces, resolvámoslo. Entonces, ¿qué me dice el numeral A? El numeral A dice límite cuando x tiende a 2 de f de x más g de x. Aplicando la propiedad de los límites, el límite de una suma es la suma de los límites. Entonces aplico un límite cuando x tiende a 2 de f de x más límite cuando x tiende a 2 de g de x. Y yo ya tengo estos valores. Tengo el valor calculado. El primer valor que me dio es 2. Perdón. Ojo, aquí tenemos una pequeña distracción. Listo, aquí me piden es que haya la diferencia, no la suma. Me está pidiendo que haya la diferencia. Vamos a corregir. El ejercicio es claro. Bien que haya la diferencia, no va a cambiar mucho. Ese menos, ese menos, este menos que tengo acá. Entonces, continuando. Y el segundo me dio 0. O sea que la operación, ¿cuánto me dio? 2. Esto me dio 2. ¿Listo? Entonces, ahí tienes la solución del primero. Ahora, me piden que hagamos el numeral B. El numeral B opera de igual manera, pero ya no me dicen en x igual a 2. Ahora me dicen en x igual a 1. Vamos a borrar. Vamos a borrar esto por acá. Y vamos a calcular nuevamente. Entonces calculemos la operación. Entonces tengo que calcular dos límites. El primero, límite cuando x tiende a 1 de f de x. Y el segundo es límite cuando x tiende a 1 de g de x. ¿Listo? Pero ahora, en vez de ser en el punto 2, ahora es en el punto 1. ¿Cierto? Entonces vamos a hacerlo un poquito más ágil. Entonces, en el primer caso, para f, en el punto 1, vamos a mirar qué valor tiene. Entonces, si me acerco a 1, ese es el punto que yo quiero analizar. Si me acerco a 1, pero el 1 me lleva a qué valor? A 1. Entonces, el límite lateral izquierdo me dio 1. Ahora, por la derecha, me acerco al 1. 1. Nuevamente, el límite lateral derecho me dio 1. Porque si te das cuenta, llegó al mismo punto. Quiere decir que este límite vale 1. Ahora para G. Iremos para G. Para G, entonces, ¿cómo nos quedaría? En el punto x igual a 1. Entonces, cuando me acerco a 1 por la izquierda, llego a este valor. Aquí. Y ahí está 2. El límite lateral izquierdo me dio 2. Ahora, límite lateral derecho. Entonces, me acerco al 1, a la derecha, y pum, llego a este valor. Llegué a un valor distinto. El valor es 1. Entonces, como estos dos valores, este valor y este valor son distintos, entonces tengo que decir que el límite no existe. ¿Por qué razón? Porque los dos límites laterales me dieron distinto. ¿Ok? Ahora, esta sería nuestra respuesta. No existe. ¿Por qué no existe este límite, el b? Porque para que exista la resta de estas dos funciones,
En el límite debe existir el límite de cada uno de ellos. Como el límite de g de x no existe, este no existe, entonces el completo no existe. Con que uno de los dos no exista, ya la conjugación de estos dos, la superposición de estos dos, no existe. ¿Listo? Entonces ahora miremos el c. En x igual a menos 1. Entonces tengo que hallar el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. Y voy a hallar el límite cuando x tiende a menos 1 de g de x. Entonces, para f de x, cuando x tiende a menos 1, vamos a mirar. Ojo, vamos a repetir aquí un poquito. Entonces, la zona que me interesa es el x igual a menos 1, o sea, es esta región de acá. ¿Listo? Entonces, cuando me acerco a x igual a menos 1, por la izquierda, mire qué valor obtengo, menos 1. Entonces, esto me da el límite izquierdo medio menos 1. Ahora me vengo por la derecha, acercándome a la región que me interesa. Nuevamente, límite derecho me dio menos 1. Quiere decir que como los dos me dieron iguales, pues el resultado es menos 1. Ahora, para g, miremos a ver qué pasa. Para g, vamos a borrar esto aquí rápidamente, que no nos interesa aquí en este momento. Para g, entonces, límite lateral izquierdo, para g cuando me acerco a menos 1, subrayemos la región que nos interesa. La región que nos interesa es el menos 1. Me acerco por la izquierda a menos 1, 1. Llevo este valor, que me da 0. Y si me acerco por la derecha, también llego a 0. El límite lateral derecho también me dio 0. Quiere decir que este es 0. Ahora, calculemos. El límite cuando x tiende a 1, a menos 1, perdón, del producto de f de x por g de x, eso es igual al límite cuando x tiende a menos 1 de f de x por el límite cuando x tiende a menos 1 de g de x. Entonces reemplazo los dos valores que me dieron. Entonces en el primer caso, el primer límite me dio menos 1. Y lo multiplico por el valor del segundo límite que me dio 0. Y menos 1 por 0 pues es 0, que la multiplicación por 0 siempre da 0. ¿Listo? Ahí existe el límite y el límite es 0. Ahora, me piden que haya el último límite. Para eso vamos a borrar este pedacito de acá. Permítanme un segundito. Vamos a borrar este pedazo. Y pues en el último caso, pues como ya tengo los dos límites, entonces lo único que hago es hacer la operación, porque ya mire que son las mismas funciones en el mismo punto. Entonces el límite, cuando x tiende a 0, a menos 1, de f de x, de g de x, sobre f de x, entonces el límite de un cociente es el cociente de los límites. El límite cuando x tiende a menos 1 de g de x sobre límite, esto es igual, ¿no? Límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. Entonces el límite de arriba, ¿cuánto nos dio? El límite de g de x cuando x tiende a 0 nos daba 0. Recordemos, este límite nos dio 0. ¿Ok? Aquí está calculado el límite. Y el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x, en el caso, nos dio menos 1. 0 menos 1, 0. Entonces esto me dio 0. Entonces aquí hay que tener un cuidado muy especial, porque si hubiera sido lo contrario, que el 0 hubiera quedado debajo, por ejemplo, hubiera sido esto, aquí inmediatamente tengo que decir no existe. ¿Por qué? Porque no puedo dividir por 0.
Entonces tocaría mirar qué otra cosa o estrategia puedo utilizar para poder resolver ese límite. Listo. Eso es para que lo tengas en cuenta. Tengo que mirar qué otra estrategia puedo utilizar para mirar qué pasa. Pero en este momento esta división no se puede. Entonces no existe porque no puedo hacer la división. Entonces esto es una singularidad. Y tocaría mirar qué otra estrategia matemática podemos emplear para poderlo resolver. Pero en este momento no es caso de este video. Bueno, con esto espero que hayas practicado un poquito este concepto de límites. Es un repaso solamente. Espero que te haya servido. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Que estés bien. Adiós.